Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Siento la energía por las nubes hoy, porque la noticia que tenemos es de esas que ponen a temblar el internet. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en el drama, el romance y la incertidumbre que tanto nos gusta. Hoy vamos a adentrarnos, sin red de seguridad, en el universo de una pareja que vive en nuestros corazones y en las tendencias de Twitter, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras, los reyes y reinas del drama romántico turco, los inolvidables Seda y Serkan de Senkalkam, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, y luego nos rompió el corazón en 1000 pedazos. Pero no todo está perdido. Porque hoy, mis queridos chismosos, vamos a hablar de la posibilidad, del rumor persistente, de la esperanza que se niega a morir. ¿Están Kerem y Hande juntos otra vez? Estamos a punto de presenciar el resurgimiento de la pareja más querida de Turquía. Agárrense fuerte porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada indicio, cada gesto que nos hace soñar con un final feliz digno de una novela turca. Antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de especulaciones, teorías y deseos fervientes, permítanme recordarles, a todos ustedes, mi ejército de seguidores fieles, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita, esa campanita traviesa que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan ni una sola noticia, ni un solo análisis, ni un solo chisme jugoso sobre sus artistas favoritos. Prometo que no se arrepentirán. Estamos preparando contenido explosivo para ustedes. Tendremos entrevistas exclusivas, análisis profundos, y hasta predicciones astrológicas sobre el futuro de sus parejas favoritas. Ahora sí, sin más dilación, pongámonos manos a la obra. Vamos a desentrañar el misterio de Kerem y Hande. La verdad es que desde el anuncio oficial de su separación, la comunidad de fans a nivel mundial ha estado en un estado de shock perpetuo. Y es que no es para menos. La química que derrochaban en Senkalkam era palpable, electrizante, casi mágica. Y fuera de las cámaras, su relación parecía un cuento de hadas moderno, dos jóvenes exitosos, guapos, talentosos y enamorados. ¿Qué podía salir mal? Pues aparentemente mucho. Como suele suceder en estos casos, los detalles de su ruptura se mantuvieron en la más estricta confidencialidad. Los rumores, como era de esperarse, no tardaron en aparecer: diferencias irreconciliables, presiones laborales, celos, terceras personas. La lista era interminable. Lo cierto es que un día, la noticia que todos temíamos se hizo oficial: Kerem y Hande habían tomado caminos separados. Pero he aquí el quid de la cuestión, mis amigos. En las últimas semanas el Internet ha explotado con una serie de señales, indicios y pistas que han reavivado la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Pequeños gestos como likes estratégicos en publicaciones antiguas, comentarios ambiguos en redes sociales, e incluso fotografías que parecen haber sido tomadas en los mismos lugares con pocos días de diferencia. La información se propaga como la pólvora. Uno de los primeros detonantes de esta ola de especulaciones fue, precisamente, una publicación de Hande en su cuenta de Instagram. Una fotografía aparentemente inocente mostrando a la actriz disfrutando de un paisaje idílico. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, los fans más observadores notaron que el lugar en cuestión era, ni más ni menos, que uno de los destinos turísticos favoritos de Kerem Bürsin. ¡Boom! La teoría de la conspiración comenzó a tomar forma. ¿Era una simple coincidencia? ¿O Hande estaba enviando un mensaje subliminal, una señal codificada para su expareja? Algunos incluso aventuraron la hipótesis de que Kerem podría haber estado allí al mismo tiempo que Hande, aunque no apareciera en la foto. La imaginación de los fans no tiene límites. Pero eso no es todo, mis queridos chismosos. La trama se complica aún más con un detalle que pasó desapercibido para muchos, pero que los fans más acérrimos no dejaron escapar. Recientemente Kerem fue visto en varias ocasiones luciendo una pulsera de cuero trenzado que, según los expertos en moda y joyería, era un regalo que Hande le había hecho durante su relación. Imaginen la conmoción. ¿Por qué Kerem, después de tanto tiempo, seguiría usando un accesorio con un significado sentimental tan profundo? ¿Acaso es una forma de mantener viva la llama del amor? ¿Un recordatorio constante de los buenos momentos compartidos? Las teorías, como era de esperar, se multiplicaron exponencialmente.
Además, como si esto fuera poco, han surgido declaraciones provenientes de fuentes cercanas a la pareja, amigos en común que, aunque se resisten a confirmar explícitamente una reconciliación, dejan entrever que la puerta para una segunda oportunidad no está cerrada. Una fuente anónima, que prefirió mantener su identidad en secreto para evitar represalias, declaró: Kerem y Hande siempre han tenido una conexión especial. Hubo problemas, sí, pero el cariño y el respeto mutuo nunca desaparecieron. Nunca digas nunca. En el amor, todo es posible. Palabras sabias, sin duda. Otro factor importante a tener en cuenta es la presión mediática. Tanto Kerem como Hande son conscientes del enorme interés que despiertan como pareja, tanto a nivel nacional como internacional. Saben que una reconciliación sería una noticia de alcance mundial, un auténtico bombazo mediático que los catapultaría nuevamente al centro de la atención. ¿Estarían dispuestos a lidiar con esa presión? ¿O preferirían mantener su vida privada alejada del escrutinio público, preservando su intimidad a toda costa? Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que todo esto sea una simple cortina de humo, una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada por sus respectivos representantes para mantenerlos en el candelero y generar interés en sus próximos proyectos. En el mundo del espectáculo, todo es posible, y no sería la primera vez que una pareja famosa utiliza su relación, o la apariencia de ella, para impulsar su carrera. Pero a pesar de todos estos indicios, rumores y especulaciones, es importante mantener la cabeza fría y ser realistas. Hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial, ni por parte de Kerem, ni por parte de Hande, de que estén juntos nuevamente. Todo lo que tenemos son conjeturas, interpretaciones y sobre todo, los deseos fervientes de los fans. Es fundamental recordar que ambos son personas adultas, con derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida amorosa, sin tener que rendir cuentas a nadie. Quizás simplemente están siendo amigos, compartiendo momentos puntuales y disfrutando de la compañía del otro. Quizás están explorando la posibilidad de una reconciliación, dándose una segunda oportunidad para ver si la chispa sigue viva. O quizás simplemente todo es una serie de coincidencias desafortunadas que han sido magnificadas por la prensa y los fans. Lo importante en cualquier caso es respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Lo que sí es innegable es que la historia de Kerem y Hande sigue siendo una de las más fascinantes y seguidas del mundo del entretenimiento turco. Su talento, su carisma y la química innegable que derrochaban en la pantalla los convirtieron en una pareja icónica, un referente para millones de fans en todo el mundo. Y aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, el cariño y la admiración que sentimos por ellos como artistas siguen intactos. Personalmente, y aquí les confieso mi lado más romántico, creo que la posibilidad de una reconciliación siempre está latente. El tiempo, como dicen, lo cura todo. Y las personas cambian, evolucionan y aprenden de sus errores. Quizás Kerem y Hande han reflexionado sobre lo que salió mal en su relación, y están dispuestos a dejar atrás el pasado y darse una segunda oportunidad. ¿Quién sabe? Solo el tiempo, ese juez implacable, dirá qué les depara el futuro. En conclusión, mis queridos chismosos, hemos analizado minuciosamente todos los rumores, indicios y especulaciones que rodean a Kerem y Hande. Hemos examinado cada fotografía, cada comentario, cada declaración, en busca de una señal que nos confirme lo que todos queremos creer, que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Hemos reconocido la presión mediática a la que están sometidos, y la importancia de respetar su privacidad. Y hemos reafirmado el cariño y la admiración que sentimos por ellos como artistas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información disponible hasta el momento. La verdad final, como siempre, solo la conocen Kerem y Hande. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de chismes y especulaciones. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí. Ahora quiero leer sus comentarios. Quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos otra vez? ¿Les gustaría verlos reconciliados? ¿Qué pistas han notado ustedes que yo haya pasado por alto? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios. No se corten. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido para ustedes.
Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias y exclusivas sobre sus artistas turcos favoritos. Pronto tendremos sorteos exclusivos para nuestros suscriptores. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales. Hasta la próxima. Y recuerden, mis chismosos, el amor siempre encuentra un camino. No pierdan la esperanza.